¿Qué tal amigos youtuberos? ¿Cómo están? Espero que bien. Aquí anda su amigo, Antitroleador92, trayéndoles un nuevo video que es muy interesante. El tema de hoy será bueno para los amantes de los videojuegos como yo XD. Como dice el título, este video es el top 5 de las mejores consolas de videojuegos de la historia. En este video verás los mejores sistemas videojueguiles y el por qué son los mejores, verás consolas que quizá recuerdes de la infancia o quizá ni sepas que existieron. Ojo, este video se basa en mi opinión personal, lo digo por los trolls que podrían haber por ahí, escondidos en la mierda, que pueden ir a comentar cualquier gilipollez. Tampoco solo es mi opinión, sino también se basa en argumentos verdaderos que justifican el lugar de cada consola. Bueno, sin más puterío del que hablar, pónganse cómodos y disfruten del video, que está bueno, XDDD. Número 5. Sega Mega Drive o Genesis. De Sega. Llegando para el 29 de octubre de 1988 en Japón, esta clásica consola vino para consolidar a Sega en el mundo de los videojuegos como una gran empresa que pudo hacerle un gran frente a Nintendo de una manera sin igual, y muchos estarán de acuerdo con ello. La Mega Drive o Genesis, como quieras llamarla, era de la primera consola que tenía y ocupaba los 16 bits, por ende tenía detalles técnicos que para la época eran muy sorprendentes, como las mismas gráficas que eran bastante realistas, llamativas y con una gran paleta de colores. Contó también con un montón de periféricos, aunque algunos como el Sega CD o el 32X fueron todo un fracaso e incluso se les atribuye el mismo decaimiento de Sega. Un dato curioso, tuvo un periférico llamado Sega Meganet, que fue donde creó los primeros juegos en línea, aunque solo existió en Japón. Sega intentó también que en la Mega Drive los videojuegos se enfocaran a un público más maduro, siendo una táctica para atraer más gente que Nintendo, y que de hecho por ese tipo de juegos, como Mortal Kombat en su versión original, hizo que se creara la asociación SR por la violencia contenida en ellos. También tuvo un increíble impacto en la gente debido al maravilloso marketing con el que se anunciaba la Genesis y competía arduamente contra la Super Nintendo, y aparte los juegos que tenía eran súper excelentes, como Sonic the Hedgehog, que por cierto, fue el más vendido de la consola, y por todos los juegos de deporte que patrocinó. Tanto fueron los juegos que, la Genesis ha tenido un enorme legado hasta ahora por ello. Por último déjenme decirles que fue la consola más exitosa de Sega Incorporation, con 41,9 millones de copias mundiales. Sega Mega Drive, la consola de la era dorada de los videojuegos que ocupa el quinto lugar del top. Número 4. Wii. De Nintendo. Muchos quizá comenzaran a enfadarse debido a que esta consola no tuvo la mejor recepción entre muchísimos gamers, entre varias revistas de videojuegos o inclusive, desarrolladoras third party, pero lamento decirles a ellos que la realidad es otra. La consola Wii, lanzada mundialmente en diciembre de 2006, fue simplemente la consola más exitosa y vendida de la ya pasada séptima generación y que ha tenido Nintendo en su historia, con más de 100 millones de copias. Esto fue debido a que Nintendo decidió enfocarse más en el público en general, o sea, la gente que no suele jugar videojuegos, en vez de que solamente se enfocara en los gamers hardcore, como las otras consolas. Aparte su precio era más económico, por eso sus ventas se extendieron hasta su puta madre desde su lanzamiento. En el apartado gráfico, ahí sí no fue muy bueno, pero fue debido a que Nintendo no se enfocaba precisamente en ello. De hecho compañías third party no se veían animadas por los gráficos de Wii, dándole poco empeño a las gráficas de sus juegos o abandonando la consola, pero luego esas compañías se terminaron disculpando por el éxito que fue el Wii. Entre las cosas multimedia sobresale el servicio Wii Connect 24, que permitía a la consola conectarse a la red gratuitamente y descargar y ver aplicaciones especiales, aparte permitía jugar en línea. Por último, y lo más importante, de esta consola se sobredestaca su mando, que es el Wiimote, por muy obvias razones. El Wiimote se le atribuye de ser muy innovador, atrayente, y a pesar de que a más de uno le cagara, a más de una docena le gustaba. De hecho es lo que ha atraído a los no jugadores de, literalmente, todas las edades y lugares del mundo para jugar el Wii. Esto sería básicamente lo que ha puesto al sistema que Nintendo tuvo en la séptima generación, el sistema Wii, en el cuarto lugar de este top. Número 3. Atari 2600. De Atari. Formalmente conocida como Atari Video Computer System, gracias a esta consola, Atari Incorporation se lo llevó casi todo en la segunda generación de los videojuegos.
Comenzó el 11 de septiembre de 1977, cuando fue sacada a las tiendas en Estados Unidos. De ahí en adelante se convertiría en uno de los mayores éxitos de la industria del videojuego, al venderse durante más de 14 años, principalmente en Europa y Estados Unidos. Sus detalles gráficos eran bastante buenos, podía reproducir una gran cantidad de colores a una potencia de 8 bits. Los programadores de Atari también se habían dedicado a crear la consola con una nueva computadora especial denominada 6507, que era un chip que guardaba la memoria RAM en los cartuchos de los juegos. Una cosa que también es destacable es el joystick, un mando que era cómodo y seguro, convirtiéndose también en una gran referencia hacia Atari y hacia los videojuegos. Los juegos que podías probar en la consola eran muy variados, siendo muchos pioneros en algunos géneros. Gran parte de ellos eran conversiones de juegos arcade exitosas, como el juego de asteroides creada por la misma Atari. Algo curioso es que en la consola destacó mucho la música que contenían los juegos. La Atari 2600 fue un éxito por donde lo veas, tanto ya que hasta el nombre de Atari ya era sinónimo de videojuegos. Todo aquello iba excelentemente bien, incluso cuando Atari sacó su nuevo sistema, el 5200, en noviembre de 1982, pero desgraciadamente llegó el crash del 83, y tanto la consola como la compañía entraron en un terrible declive el cual siempre los dejaría estancados. Sin embargo, lo que Atari y su Video Computer System hicieron, y todo su legado, le dan más que suficiente mérito de obtener la medalla de bronce de este top. Número 2. PlayStation. De Sony. Saben, creo que para algunos era de esperarse ver a esta consola en el top, y más en un lugar tan alto, y es que, bueno, es debido a que fue una puta leyenda en el mundo de los videojuegos. En la quinta generación, Nintendo, que era la indiscutible rey de las consolas, fue destronada por el super éxito que fue la consola de Sony, y que, peor aún, fue el primer intento de la empresa Sony de entrar en el negocio videojueguil, y lo consiguieron en el primer intento, con tan solo 102,49 millones de unidades vendidas en todo el mundo desde su lanzamiento el 3 de diciembre de 1994 en Japón. La PlayStation aportó el hecho de usar formato CD-ROM en vez de usar cartuchos, dándole una gran ventaja ante Nintendo contra el sistema Nintendo 64 por los costes de producción y la programación que hacen las third party con sus juegos, ya que era más fácil que en un cartucho. La PlayStation tuvo un catálogo de videojuegos diverso y de buena calidad, muchas joyas videojueguiles fueron aportadas a esta consola como Final Fantasy VII o Metal Gear Solid, que todavía hoy siguen siendo queridos por los fans. También se le atribuye que en el aspecto gráfico tuviera una gran calidad a pesar de ser un sistema de 32 bits, también le apoyaría usar la capacidad de los discos al máximo, en esto último podía usarse material en mejor calidad para los juegos que en los cartuchos de la Nintendo 64. Esto es lo que hace que la PlayStation se merezca la medalla de plata de este top. Finalmente, hemos llegado casi al final, y justo antes de llegar a él, tomando en cuenta lo que hemos hablado antes, nos deja pensar, ¿cuál es el primer puesto de este top de las mejores consolas de videojuegos de la historia? Llegó la hora de averiguarlo. Número 1. Nintendo Entertainment System, de Nintendo. ¿Qué mejor primer lugar que el de la consola que marcó a una de las más importantes compañías de videojuegos que existen y que inclusive salvó a la industria de una terrible crisis? La NES fue revelada originalmente como la Family Computer System o Famicom en Japón a partir del 15 de julio de 1983, hasta en 85 llegaría a Estados Unidos y el 86 a Europa. Fue un completo éxito de 61,91 millones de consolas vendidas mundialmente. Uno de los factores que llevó a la NES al éxito, fue la innovación de Nintendo de incorporar el sello de calidad exclusiva de la empresa en los juegos de desarrolladoras third party, que hizo que se les diera un vistazo a los juegos para ver si tenían buena calidad y se quedaban en el catálogo, ya que antes no se revisaba mucho la calidad de los juegos, aparte esto hacía que aquellas desarrolladoras con el sello de Nintendo solo fueran exclusivas para la NES, o sea, sus juegos solo saldrían para aquella consola. Esto último hizo que Nintendo abarcara el 90% del mercado y le hiciera la vida casi imposible a la competencia.
Los mandos y los periféricos también son un punto fuerte. El mando fue bastante innovador ya que se implementó por primera vez la forma estándar de un mando común, como los que se usaron de ahí hasta ahora, y en lo que respecta a los periféricos, entre ellos estaba la Zapper, que era un mando en forma de pistola que se utilizaba en juegos como Duck Hunt. Otro era Rock, que es uno muy conocido, era un robot especial que se usaba en el juego Linear Might, y finalmente el Power Glove, creado por Mattel, que eran guantes especiales que te ponías en las manos y con ellas interactuabas en el juego. La juegoteca de la NES está repleta de grandes títulos, como los Super Mario Bros. Que fueron una sensación en todos los gamers y no gamers de la época. Finalmente, hay que decir que esta consola de 8 bits de Nintendo fue la que hizo que el mercado de los videojuegos no se fuera al carajo, y que aparte la consola siguiera teniendo un legado que hasta nuestros días se considera la consola una revolución que cambiaría a los videojuegos para siempre. Una revolución que dejaría a la NES en el primer puesto de este top. Y bueno, amigos y amigas, esto fue todo. Estas fueron las mejores consolas que hasta ahora han existido. Si no salió tu consola, pues lo siento, porque hay varias consolas igualmente legendarias que no salieron en el top. En fin, te agradezco muchísimo que hayas visto el video, espero que lo hayas disfrutado. Si te gustó, dale pulgar, y por favor comparte este video y suscríbete, me ayudarías mucho con eso. Sea como sea, Antitroleador 92 se despide, nos vemos hasta la próxima.